Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer allí el versículo 13, por favor. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, por favor, y lo leemos en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra esta mañana. Gracias por querer hablarnos. Gracias por querer cuidarnos. Gracias por proveernos al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por estar esta mañana acá en este lugar con tu Espíritu. Te adoramos, Espíritu de Dios. Y lo hacemos porque tú nos has enseñado a glorificar a Jesús, el Señor. Señor Jesucristo, sé exaltado, sé adorado. Esta mañana esta palabra tiene como fin exaltar tu nombre y fortalecer a tu pueblo. Te adoro en tu nombre santo, Jesús. Amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado simplemente la sal de la tierra. Hemos estado estudiando hace algunas semanas todo el Evangelio según San Mateo y vimos cómo el Señor con anterioridad dijo: ustedes son muy felices si reconocen su pobreza espiritual. Ustedes son muy felices si lloran. Ustedes son muy felices cuando demuestran verdadera humildad y tienen una actitud de agachar la cabeza ante su Padre. Ustedes son muy felices cuando tienen hambre y sed de ser justificados por Dios y reconocen que sus propias obras no sirven para nada. Ustedes son muy felices cuando son compasivos con otros. Ustedes son muy felices cuando tienen un corazón limpio, porque el corazón limpio les permite tener la conciencia tranquila y en cualquier momento pueden acercarse sin problemas ante su Padre. Ustedes son muy felices cuando trabajan por llevar el mensaje de la paz a otros, cuando les comparten las buenas nuevas. Pero también dijo: ustedes son muy felices cuando son perseguidos por causa de este evangelio, cuando la gente los insulta, cuando la gente se burla de ustedes, cuando la gente habla calumnias contra ustedes. Y él dice: siéntanse muy felices. Así que en esos primeros textos de Mateo, el Señor estaba hablando acerca de cómo nosotros debemos trabajar interiormente nuestra vida espiritual. Hay dos tipos de personas que hacen con el Evangelio dos cosas diferentes. Unos la escuchan el mensaje del Evangelio y no lo ponen en práctica. Jesús dice más adelante en este mismo Sermón del Monte que esas personas son como necios, porque son el tipo de personas que van edificando una casa sobre la arena. Llegan las lluvias, crecen los ríos, el agua pega contra la casa y la casa se va al piso.
Pero él dice que cuando alguien escucha su palabra, es decir, presta atención, la interioriza, pero además va a hacer otra cosa, y la pone en práctica, entonces Jesús dice, es como un hombre prudente, otras versiones dicen, es como un hombre sabio. ¿Y por qué es sabio? Porque va a construir bien su vida, así que él va a construir no sobre la arena, sino sobre la roca, y usted y yo sabemos que la roca es Cristo mismo. Van a descender las mismas lluvias que descendieron para el necio. Va a subir el mismo río, las mismas aguas que le subieron al necio. Pero ahora las aguas no van a pegar contra la casa, van a pegar contra la roca. Y como la roca es Cristo, la roca permanece por los siglos de los siglos. Esa es la sabiduría. Entonces el Señor Jesús nos dijo cómo debemos vivir nuestra vida espiritual, pero ahora nos va a decir quiénes somos. ¿Qué somos usted y yo? Y va a tocar este pasaje en el que dice, ustedes son la sal de la tierra. Mientras escribía este sermón no pude evitar recordar que hace algunos años atrás tuvimos la oportunidad de ir como familia a unas vacaciones en la costa norte del país. Y resulta que no íbamos con un plan, pero allá nos ofrecieron un plan. Nos dijeron, vea, si usted compra este plancito, lo llevamos hasta Playa Blanca, hasta Barú, y tiene incluido el almuerzo, tiene incluido el transporte, y a tal hora lo recogemos, y si quiere puede hacer un tour por las Islas del Rosario o puede caretear. Bien, como nosotros éramos tan nuevos y nunca habíamos ido a ese tipo de vacaciones, nos montamos en la lanchita y nos fuimos. La lancha se varó. Y yo dije, algo aquí no funciona porque yo le tengo miedo al agua en abundancia. Yo aguanto hasta piscina. Cuando yo pienso en alta mar o tengo que pasar un puente en carretera que va por el río Cauca o el río Magdalena, yo como que trato de no mirar. Todos dicen, ay, mira lo que está pasando. Yo no miro. Tengo miedo. Hermanos, literalmente se me salían las lágrimas del susto. Y yo me acuerdo que yo empecé a cantar esa canción que dice, sobrenatural. Y yo sentía que estaba adorando al Señor desde mi corazón, porque es que cuando uno está mar adentro, uno entiende muchas más cosas. Bien, llegamos a la playa después de varias horas de estar varados ahí y llegó la hora del almuerzo. Yo creí que el almuerzo nos lo iban a servir en un restaurante fino, refinado, pero no. En la playa había unas tablas. Las sillas eran unas tablas. Y lo único que había era como un rancho de paja en el que nos decían, vengan, pasen por acá. Y yo veo que la mesa está ladeada. Las tablas esas con las que hicieron están cóncavas. Entonces uno como que trataba de cuidar el plato y el guandolo, aguapanela con limón. Bien, yo vi ese pescado, vi la actitud de mi papá, ustedes saben que el tipo es de disparado, solo él, muy refinado. A mi mamá le dio por pedir isque pollo a la plancha. Y llega el pescado y yo lo miro y sinceramente se veía bonito. Lo que pasa es que el ambiente enrarecía el asunto. ¿Listo? Oramos al Señor, Padre, muchas gracias por tu provisión. Cuando yo doy el primer bocado, yo, por Dios, creo que estar tanto tiempo en el mar ha salado mi gusto. Y yo creí que era el tema del pescado, entonces tomé un poquito de guandolo. Bien, seguí comiendo, segundo, tercer bocado, y empiezo a escuchar a una mujer que está al lado mío, argentina. Había judíos, alemanes, pero había una argentina que estaba ahí al lado. Y la mujer empieza a pelear con su esposo. Esto está muy salado. Y el tipo, que tenía toda la fatiga del mundo, todas las ganas de comer, decía, comételo que está sabroso, mujer, comételo. Y ella le decía, baja la voz, yo no me quiero comer esto. Y ella estaba toda refinada y estirada y medio cogía así. Y el tipo se comía esa cabeza de pescado, se metía esas espinas y las sacaba. La influencia de él operó en mí. Y yo empecé a comer y yo también empecé a pensar, comételo, mujer, que está sabroso.
El dediparado del pastor también se lo comió. Estaba sabroso. Y claro, yo empecé a pensar, ellos allá comen mucha carne, no comen tanto pescado, así que para el tipo era un plato exótico. Se lo comió con tantas ganas. Hermanos, yo creo que todos los que estábamos alrededor y lo escuchamos, fuimos influenciados por él. Estaba muy salado. Luego yo vi qué era lo que hacían, claro, y aprendí. Cuando traían el pescado, lo abrían, lo lavaban con sal. Lo jugaban y repetían el lavado 3 veces y después volvían y le metían sal para cocinarlo. Ahorita vamos a ver tal vez por qué hacían todo eso. Lo interesante es que a mí se me quedó grabada esa frase: comete lo que está sabroso. Así, cuando el pastor no quiere algo, yo le digo: comételo que está sabroso. Así que vamos a hablar un poquitico de la sal. La sal es un compuesto químico, pero usted y yo lo conocemos más como un condimento que tiene como fin hacer que la comida realce su sabor, inclusive algunas veces matizarla. La sal ha sido tan importante en la historia de la humanidad que en la época de los romanos, del Imperio Romano, ellos fundaban ciudades en lugares estratégicos solo si cerca a ellos había una mina de sal. Y lo hacían porque hubo una época en que a nivel mundial escaseó el oro, escaseó la plata, y la sal se empezó a convertir en un modelo de transacción. Era como una especie de moneda con la que la gente hacían sus trueques. Así que los romanos dijeron: vamos a ubicarnos en ciudades o vamos a fundar ciudades donde haya cerca minas de sal. Gracias a la palabra sal, hoy tenemos palabras como salario. La palabra salario o paga por el trabajo viene de la palabra sal. ¿Qué hacían los romanos con sus soldados? Les pagaban porciones de sal por su trabajo para que ellos pudieran comprar lo que necesitaran. También la palabra ensalada viene de la palabra sal, porque los romanos y todos los habitantes del Mediterráneo tenían por costumbre comer la ensalada César que le venden a uno en todas partes. Usted va a un restaurante y entonces los que no comen carne y pescado siempre preguntan: ¿tiene ensalada? ¿Y cuál es la única ensalada que en todas partes venden? La ensalada César. Un montón de vegetales que es igual a una ensalada paisa. Lo mismo: lechuga, tomate, un poco de cebolla. Hoy en día le han puesto pollo y crotones, algunas veces hasta maicitos. Pero los romanos lo que hacían es que, como tenían tantas verduras y algunas veces eran tan amargas, ellos decían: vamos a matizar el sabor de esta ensalada, y le echaban sal. Algunas veces no limón como lo hacemos nosotros, pero ellos sí lo hacían. También de ahí viene la palabra salud, que significa estar aliviado. También la palabra salazón, salobre, salitre, salmuera, inclusive salsa y la palabra salchicha. Pero resulta que cuando el Señor Jesús está diciendo: ustedes son la sal de la tierra, tal vez Él no estaba pensando en todas estas cosas que la gente estaba pensando. Él estaba pensando en hacernos entender a nosotros que tenemos una identidad. Si usted observa el texto, dice: ustedes son la sal de la tierra. Él no dice: ustedes van a ser, ustedes dice: son. Tampoco dice: ustedes se parecen. Él dice: ustedes son. ¿Has pensado algunas veces en la identidad que el Señor te da? Es curioso que solemos decir de nosotros mismos expresiones mucho más consideradas desde nuestro imaginario y desde nuestra selectividad. Yo normalmente escucho a la gente diciendo cosas como: yo soy un mimado de papá Dios. Es que yo soy un bendecido. Las damas dicen: soy una princesa del Señor. Otros dicen: soy un condenado al éxito. Otros dicen: soy un amado de Dios. Y aunque esas expresiones incluso pueden llegar a ser ciertas, normalmente la gente las hace no con tanta humildad. La verdad es que algunas veces decimos esas cosas con cierto tinte de arrogancia,
porque llegamos a sentirnos como favoritos de Dios. ¿Qué tal si dijéramos estas cosas como una forma de alabanza a Dios? Sin embargo, retomando el tema, yo creo que yo nunca he escuchado a alguien decir, yo soy la sal de la tierra. He escuchado a gente llegar a decir cosas como, pastor, yo soy un bulto de sal. O como, yo estoy muy salado. Pero inclusive en esas expresiones tratan de relacionar la sal a algo malo, a tiempos de escasez, a tiempos de peligro, a tiempos de pérdida. Y Jesús no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en todo lo contrario. Así que esta mañana me gustaría decirle algunas cosas, no todas, algunas cosas por las cuales creemos a la luz de la Biblia que Jesús dijo que usted y yo somos la sal de la tierra. En primer lugar, porque la sal es un compuesto. Usted recuerda que cuando estábamos por allá en primaria y parte de bachillerato nos enseñaron la tabla periódica. Y en la tabla periódica nos enseñaban cuáles eran los elementos, 105 elementos, berilo, oro, calcio, todo lo que estaba ahí, cloro, sodio. Sin embargo, usted no va a encontrar la sal. Y no va a encontrar la sal por una razón. La sal está compuesta por 2 elementos de esos que estaban en la tabla periódica. Me refiero al sodio y al cloro. Digo que la sal es un compuesto precisamente por eso, porque tiene 2 elementos. Si la sal tuviera solo uno de esos elementos, no podría ser sal. O es cloro o es sodio. Así que, al pensar en que es un compuesto, meditaba en que cuando el Señor Jesús piensa en nosotros como iglesia, Él sabe que somos individuos con características que nos diferencian. Él sabe que somos individuos con características que nos hacen sobresalir en algún asunto e inclusive Él sabe que en nuestra individualidad tenemos debilidades que son propias de nuestra personalidad. Permítame, hago una breve encuesta. ¿Quiénes aquí en la iglesia son dormilones? Bien. ¿Quiénes duermen poco? Bien. ¿Quiénes comen mucho? ¿Quiénes comen poco? ¿Quiénes son muy amables? ¿Quiénes no son tan amables? Bien, gracias. ¿Quiénes? No, déjelo a él. ¿Qué tal, abusiva? ¿Quiénes son chistosos? Sí. ¿A quiénes les gusta contar chistes? ¿A quiénes no les gusta contar chistes? ¿Quiénes se ríen con los chistes? Mire, todos somos diferentes. ¿A quiénes les gusta más la comida salada? ¿A quiénes les gusta más la comida dulce? Todos somos diferentes y el Señor lo sabe. Sin embargo, cuando el Señor piensa en nosotros como iglesia, Él no piensa en nosotros como solo individuos. Él piensa en nosotros como la unidad de la iglesia, como este compuesto. Queridos hermanos, sin duda alguna, Jesús sabe quiénes somos y como Él sabe que además necesitamos la unidad, una de las cosas que Jesús hizo antes de morir y que fue de las últimas cosas que Él hizo fue orar para que usted y yo encontráramos la unidad. Así que cuando estamos diciendo que la primera característica de la sal es el compuesto, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos la unidad para seguir siendo sal. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21, el Señor Jesús dijo: no ruego solo por estos. Jesús está haciendo una última oración que se conoce como la oración sumo sacerdotal y Él tiene cerca de Él a 12 discípulos, uno infiel, 3 que están dormidos y otros que ya Él ha dejado un poco más distante. Y Él está orando por ellos al Padre, pero dice:
No solo ruego por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y si empezamos a hacer una rotación histórica de cómo ha sido este ciclo, eso significa que Jesús estaba orando por nosotros también. Y dice él, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Y mire esto, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahora había dicho, ustedes son la sal de la tierra. Y aquí está diciendo, para que el mundo crea, yo te ruego que ellos sean uno, que estén como un compuesto. ¿Y por qué como un compuesto? Porque todos somos diferentes. Pero que a la hora de vivir la verdad, a la hora de vivir la fe, sean uno. Encontré una cosa que me pareció particularmente extraña. La sal nunca deja de ser salada. Sin embargo, el Señor Jesús mencionó que podía dejar de ser salada. Todo parece indicar que Él estaba pensando en la sal que salía del mar muerto. Y esa sal, normalmente cuando no era bien conservada, sí podía perder una de sus características, la sal. ¿Por qué? Porque ya no había tanta oxigenación. Y ese era un compuesto externo, era un elemento externo. ¿Qué hacían con esa sal del mar muerto cuando ya no servía? La usaban para pavimentar las calles y por eso el Señor Jesús dijo, cuando la sal deja de ser o pierde su sabor, ya no sirve para nada más, sino para que se convierta en pavimento, para que la gente pase por encima de él. Sin embargo, hay una forma química de descomponer la sal. Se llama la electrólisis. Y la electrólisis es que hacen que la sal sea forzada a separarse, la someten a una corriente eléctrica y cuando la someten a la corriente eléctrica quedan dos elementos, muchos átomos quedan separados. Ninguno de ellos puede volver a juntarse nunca más. Así que si los separan, nunca nadie puede decir, bueno, vamos a volver a juntarlos para volverlos a meter en el salerito que vamos a tener en el comedor de la casa. Es imposible. Queridos hermanos, igual pasa con la iglesia. Cuando somos divididos como iglesia, somos divididos porque un factor externo a nosotros corrompe nuestra unidad. Una de las cosas que ocurre cuando me voy a casa muy molesto, tratando de no ser sal, es que tal vez he sido expuesto a una fuerza de oscuridad que quiere dañar mi corazón para que yo me separe de la comunidad de la iglesia. Usted y yo somos testigos de todas las personas que en nuestra carrera de fe han venido a una iglesia cristiana y de un momento a otro no quieren regresar. ¿Por qué ocurren esas cosas? Normalmente porque se exponen a una electrólisis espiritual y a esas personas las separan. El Señor Jesús dijo que a la gente la separa el afán de esta vida, el afán por las riquezas y el diablo mismo que viene a arrancar la palabra que les ha sido sembrada en ellos. En la iglesia puede ser que tú pienses diferente al hermano, pero ten presente siempre esto. Todos en la iglesia nos necesitamos para seguir siendo el compuesto que es la sal. He experimentado como pastor junto a mi familia que a esta congregación han llegado personas que en algún momento se congregaron en otras iglesias. Las razones por las cuales llegaron acá son múltiples. Algunas veces es por desplazamiento, les queda más cercana esta iglesia. Otras veces porque sintieron simpatía con esta congregación. Otras veces porque sintieron que en sus iglesias no eran valorados, pero hay otro tema al cual quisiera referirme. Llegaron a esta iglesia porque en sus iglesias anteriores se perdió el celo por Dios y por su santidad. ¿Y qué he observado? Que Dios en su misericordia le dio sabiduría a esos creyentes para que salieran de sus congregaciones y vinieran a congregarse en una iglesia como la nuestra. Tal vez usted no se dio cuenta, pero en algún momento de la noche o del día, Dios le inquietó a usted. Y mientras usted estaba aburrido en esa congregación porque su pastor es un inmoral, porque los hijos de su pastor son unas personas que no tienen temor del Señor, y mientras usted estaba pensando en eso,
El Espíritu del Señor vino sobre usted para darle sabiduría y le dijo, no puedes dejar de congregarte. Y tal vez usted estaba diciendo, no, es que si yo me voy de esta iglesia, ¿yo a dónde me congrego? No, es que no hay iglesia a dónde ir. Pero en ese momento el Espíritu de Dios vino, te trajo sabiduría y te permitió encontrar una congregación como esta por una razón. El Espíritu Santo ha dado testimonio que tú eres sal y que como eres sal no puedes quedarte solo sin una congregación. Así que te trajo a esta congregación para que hicieras parte de este compuesto que es la sal de la tierra. Ahora bien, usted me dirá, ¿y qué pasa con las personas que se quedan en esas iglesias donde no hay temor de Dios? Normalmente esas personas terminan convirtiéndose en gente insípida, llenos de escándalos de tipo moral, pierden de vista la gran comisión, no vuelven a crecer. La gente se queda en esas iglesias pero está desanimada, sin rumbo, sin crecimiento espiritual y además sometidos a un yugo de esclavitud emocional y sus cultos dejan de ser inspirados por la presencia del Espíritu de Dios. Han perdido su sabor, ahora son insípidos. Contrario a eso, quienes vienen a esta congregación, por ejemplo, se adaptan fácilmente, empiezan a recibir con alegría la palabra predicada, comienzan rápidamente a tener nuevos vínculos de amistad y olvidan rápidamente aquello que les lastimó en otras congregaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque son sal y encontraron sal para vivir en unidad y en comunión como la iglesia del Señor tiene que vivir. En segundo lugar, la sal sirve para condimentar. En Job capítulo 6, versículos 6 y 7, escribió este patriarca, ¿puede comerse sin sal la comida desabrida? ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? Y él dice, mi paladar se niega a probarla, esa comida me enferma. Sé que a algunos les gusta más, ¿qué está diciendo el de disparado? Perdón, pastor, el pastor. Que Job también era de disparado, claro. Mire, les voy a decir una cosa. El pueblo de Dios tiene que ser disparado para comer, para vestir y para saber dónde reposa su cuerpo. La humildad de la que Jesús habla es la del corazón. La del corazón. Él no está hablando de la humildad del bolsillo. Jesús habla de la humildad del corazón. Así que el pastor dice, también Job era disparado. Claro, hermanos, por una razón muy sencilla. Aunque algunas veces hay personas a las que médicamente les mandan a comer un poco más simple, la verdad es que el gusto de la comida está cuando tiene el sazón correcto o la sazón correcta. Job dice, la comida desabrida enferma. Job dice, cuando trato de llevarla a la boca, lo que me da son náuseas, me da ganas de vomitar, esto no me provoca. Usted y yo sabemos lo que es comer sin que el alimento tenga sazón. La gente normalmente se queja de la comida de los hospitales porque es baja en sal. Y aunque está hecha bajo un modelo nutricional correcto, la gente no elegiría un hospital como el mejor lugar para comer. Mi amor, el viernes es nuestro aniversario. ¿Te gustaría que fuimos? Te quiero invitar. Vamos a la Clínica de las Américas, mi amor. Venden una crema de espinacas, mi amor. Nunca, ¿cierto? Nunca nadie ha invitado a... La vida sin una relación de paternidad con Dios es una vida insípida. Que los seguidores del Señor Jesús sean la sal de la tierra también implica que sean los responsables de hacer que la vida tenga sabor, sazón y gusto. He hablado muchas veces acerca de cómo nos desprecian en nuestras propias familias. He hablado acerca de cómo la gente
a la que nosotros queremos llegarle con el Evangelio, algunas veces le somos estorbosos. A pesar de eso, ellos saben que si nosotros no estamos en un evento importante de ellos, las cosas no son iguales. Nuestra presencia sala ese momento, hace que sea un momento gustoso, hace que sea un momento correcto. La Biblia dice que la palabra de Dios es alimento. Usted recuerda que cuando el diablo está tentando al Señor Jesús, el Señor Jesús le respondió a él en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, cuando la vida de alguien no tiene una experiencia de comunidad con Dios y con su iglesia, así como mencioné en el primer punto, la vida de esa persona hará que la palabra de Dios sea como alimento desabrido. Y quiero que preste mucha atención a esto. Job dice que ese tipo de comida que no tiene sal, en vez de alimentar y nutrir, lo que hace es enfermar. Si hago una analogía de esto, quiero que entienda lo siguiente. El Evangelio del Señor Jesús es un alimento que salva, sacia, da vida, satisface al hambriento. Pero si usted y yo no salamos ese Evangelio, para la gente ese Evangelio va a ser como comida desabrida. En el Salmo 107, versículo 9, hablando de la soberanía de Dios y de su palabra, dice, el Señor apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Pero piense en esto, ¿cuántas veces la bendita palabra de Dios se ha convertido en un alimento insípido por causa de la persona que llevó el mensaje? Me haré entender, la suficiencia de la palabra de Dios no depende de nosotros. La palabra de Dios es suficiente por el poder mismo de Dios. Sin embargo, Dios desea que cada uno de sus seguidores sazone su palabra para que la gente la coma, la entienda y la ponga en práctica. El apóstol Pablo dijo, así está escrito, Romanos 2:24, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Así que pensemos en lo siguiente. Mi vida puede hacer que el mensaje de la palabra de Dios sea gustoso para la gente, o mi vida puede hacer que el mensaje de la palabra de Dios sea insípido para la gente. Y permítame, le pongo algunos ejemplos cotidianos en relación a cómo condimentamos la palabra de Dios. Imagínese esta escena. Dos amigos van por la calle. El uno le dice al otro amigo, estoy pensando en divorciarme de mi esposa. El otro, que es cristiano, comienza a darle el mensaje de Dios para argumentarle que debe seguir en su matrimonio sin deshonrar a su esposa. Le cita algunos pasajes bíblicos y hasta comienza a orar por él. Sin embargo, mientras están caminando y él está hablando, el cristiano saca su celular y dice, ay, mira, aquí ya está llamando aquella. ¿Qué querrá? Contesta la llamada y resulta que su esposa le está pidiendo un poco de dinero porque faltan algunas cosas en casa. Pero ese hombre cristiano que acaba de aconsejar a su amigo para que no se divorcie, entra en enojo, pierde la dimensión del espacio y el tiempo y empieza a gritar a su esposa por el teléfono a decirle, vos sos una derrochadora, pedigüeña, sacaleche, inconsciente, malagradecida, tonta, y le cuelga. ¿Cree usted que la palabra inicial que él le dio al hombre quedó sazonada? Usted y yo sabemos que terminó siendo una palabra que en vez de alimentar, va a enfermar al primer hombre. Piense en cómo condimenta usted la palabra de Dios que le enseña a otros. ¿Cómo condimenta lo que usted recibe aquí en la iglesia cada semana? ¿Qué piensan sus vecinos de usted? ¿Que su casa es una casa de paz o que su casa es una casa de escándalo? Seguramente usted algunas veces, por dar testimonio, ha salido de su casa con la Biblia en la mano. Pero en la semana usted es el que ha puesto la música a todo volumen. Usted es el que ha hecho el baile.
Usted es el que ha hecho los gritos que hacen un escándalo, que tienen que llamar a la policía. Usted no está condimentando la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, reflexionen lo siguiente. Tu vida es el sabor a sal que la vida de otros necesita para que la palabra de Dios sea condimentada. Hay gente que está viviendo muy maluco. Hay gente que está viviendo bajo mucha opresión, depresión, tristeza. Tú eres el único sabor que puede darle sal a la palabra de Dios para que ellos reciban el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo habló de unos hermanos que tenían tan buena forma de vivir que su ejemplo era la mejor predicación. Y con esto Pablo no estaba diciendo que no era necesario predicar. Él estaba diciendo que el ejemplo de un creyente puede ser tan importante que su ejemplo es la mejor forma de predicar. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Pablo escribió: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Y miren esto, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Así que no eran ejemplos solo para los mismos de Tesalónica, no eran ejemplos solo para los de Medellín, eran ejemplos para los de Medellín, para los de Bello, para los de Copacabana, para los de Girardota, para los de toda Antioquia. Y dice, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, mire esto, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¡Qué ejemplo! ¡Qué forma de comportarse! ¡Qué forma de ser verdadera sal! ¡Qué rico condimento! Y miren el testimonio que daban los nuevos creyentes, los que estaban escuchando. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Así que el ejemplo de ellos era suficiente para discipularlos en el concepto básico de la fe cristiana. Jesucristo como el Rey que nació, Jesucristo como el Rey que murió, Jesucristo como el Rey que volverá y vendrá un juicio con él también. En tercer lugar, la sal preserva. Ya dijimos, la sal es un compuesto, la sal condimenta, pero la sal preserva. En Isaías capítulo 8, versículo 16 dice, guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Preservar es salvaguardar, es poner bajo tutela de algo o alguien algo que es muy preciado. En la antigüedad, cuando la energía eléctrica no existía y tampoco los refrigeradores, los hombres empezaron a usar la sal como preservante para que los alimentos, sobre todo las proteínas animales, no se descompusieran tan fácilmente. Recuerda que le mencioné ahorita que lavaban hasta 3 veces el pescado con sal y luego lo sazonaban. ¿Por qué hacían este proceso? Porque la sal penetra las fibras de la carne y de los pescados y hace salir el agua y los líquidos que son fluidos del animal. Usted nunca va a ver a la sal con una escoba sacando esos fluidos. Ella misma penetra. Por eso es que cuando usted sala la carne y la pone sobre una sartén, usted ve que sale más sangre. ¿Por qué sale más sangre? Por esa sal. Haga el ejercicio de freír la carne o de asarla sin sal. Usted se va a dar cuenta que esos líquidos no salen. Pero si usted la sala, la sal saca todos esos líquidos, saca todos esos fluidos. Y cuando los saca, entonces evita que la humedad de esos animales o de esas proteínas animales produzca bacterias
y así esos alimentos se preservan durante más tiempo. ¿Qué hacían nuestras abuelas cuando no tenían nevera y traían carne? Sal, hojitas de bijao y cerquita al fogón de leña. Esa esa carne no se descomponía. Así que cuando el Señor mencionó que nosotros, sus seguidores, somos la sal de la tierra, sin duda alguna también estaba pensando en que nosotros somos preservantes. ¿Se ha dado cuenta que cuando un cristiano llega con el poder de Dios a un lugar, no hay espíritu malo, no hay enfermedad, no hay ni siquiera una persona que pueda resistirse a esa sal que ese cristiano es? ¿Y qué hace ese cristiano? Empieza a preservar el ambiente donde está. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de cristianos que van a empresas que están a punto de cerrar porque van a la quiebra? Y llegó el cristiano y Dios hace que un milagro ocurra en ese lugar. ¿Por qué ocurre eso? Porque Dios le da gracia a ese cristiano para que se preserve esa empresa, por ejemplo. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con personas que no conocía, están a punto de un divorcio y lo encuentran a usted en la vida y ellos empiezan a escuchar lo que usted dice y ellos empiezan a decir, no, vamos a darnos una semana más, 2 semanas más, 3 semanas más, y finalmente si usted los disipula, ellos son capaces de salir? Somos preservantes. La mayoría de predicadores en el mundo ha dicho en la historia eso, que somos sal porque preservamos al mundo de la inmoralidad que hay. Y creo estar de acuerdo con eso, pero yo creo que además Jesús quiso decir otra cosa. ¿Sabe qué es lo que usted y yo debemos preservar? La palabra de Dios. Somos preservantes de cuidar la palabra de Dios. Hace algunos días, mientras meditaba en este sermón, sentí en mi oración nocturna otra forma de entender que tal vez el Señor no estaba hablando de preservar el mundo. Es que el mundo está destinado al fuego. Tal vez podemos entender que lo que Él quiso decir es que somos la sal de la tierra en el sentido de que somos preservantes del mensaje que Él nos entregó. Durante siglos, el pueblo santo de Dios ha sido el encargado de guardar la palabra, enseñarla, proclamarla, pero también resguardarla de las falsas doctrinas y de los falsos vientos de doctrina que siempre quieren contaminar la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que tiene una mala doctrina, es que se parece mucho a la sana doctrina. Si hay algo que tiene una mala enseñanza, es que se parece mucho a la buena enseñanza. ¿Cómo ser preservados y cómo preservar estas escrituras? Permítame, le digo algo. ¿Usted se imagina donde en el primer siglo hubiesen aparecido los apóstoles de la prosperidad y ellos hubiesen sido los que escribieran las cartas con las que usted y yo nos alimentamos hoy? La iglesia del Señor no hubiera soportado eso. ¿Usted se imagina donde los pastores y apóstoles del primer siglo fueran como los de este siglo que están diciendo que un hombre puede tener 3 y 4 esposas diferentes porque él ahora no es un pastor sino un patriarca? ¿Qué tal si ellos hubieran escrito este sagrado libro? No sería sagrado. Este sagrado libro ha sido guardado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu Santo? Se lo ha entregado a la verdadera iglesia. ¿Y qué hace la verdadera iglesia? Cuando predica, no se sale de este sagrado libro. Así que somos la sal de la tierra porque tenemos que preservar este sagrado libro. Alguien me dijo alguna vez, pastor, yo anhelo ser un pastor en algún momento cuando ya todo haya evolucionado tanto que uno puede inclusive escribir otro libro sagrado. No va a haber otro libro sagrado. El único libro sagrado de Dios es la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero cuestionémonos un momento. ¿Qué tipo de sermones escuchamos nosotros, además del sermón que se escucha en la iglesia? ¿Qué tipo de lectura hacemos nosotros?
El pastor tiene una campaña aquí en la iglesia que es Arma tu propia biblioteca. Y les ha regalado a ustedes un montón de libritos. ¿Sabe qué hace el pastor? Antes de regalárselos, él va y mira. Taque, taque, taque. Si se ajustan a la palabra de Dios, él dice, es bueno. Hoy la gente prefiere escuchar y leer los sermones de telepredicadores famosos, que lo que menos tienen es palabra de Dios. Hay algunos que escriben sus sermones y ni siquiera ponen la cita bíblica porque quieren quedar bien con textos bíblicos como si fuera palabra de ellos cuando alguien más la dijo, el Espíritu Santo la dijo en la antigüedad. Hay personas que quieren compartir un versículo bíblico a otra persona, pero no ponen la cita porque dicen, no, para que no parezcamos muy religiosos, esta palabra lo va a animar, y la gente empieza a tomar eso como una palabra positiva. Escúcheme, cuando uno oculta la identidad de la palabra de Dios, ya ha perdido su efecto, porque el papel nuestro es hacer que la palabra de Dios se preserve. Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 11, Él mismo, o sea Jesús, y piensen esto, Él mismo, fue Él mismo, no fue un concilio, no fue un grupo de pastores, no fue un grupo de gente religiosa que se creía muy importante, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que aquí viene usted a una iglesia. Si usted viene a una iglesia esperando que ese día el pastor predique acerca de un milagro, usted se va a ir muy decepcionado. Porque tal vez el pastor ese día no va a fluir en milagros. ¿Qué hace el pastor cuando se para en un púlpito como estos a predicar? Dice, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Y luego dice, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, ¿cuál modo? Edificándonos y capacitándonos, todos llegaremos a la unidad de la fe. Esa que hablé en el primer punto cuando dije que la sal era un compuesto. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Algún día, antes que Jesucristo venga, se van a acabar la doctrina trinitaria y la doctrina unicista. Por una razón, Jesucristo mismo se va a burlar de los que han sembrado cizaña y discordia en las iglesias, trayendo doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Y Él va a traer unidad sobre su pueblo. Llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y mire, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y cuando eso ocurra, Pablo dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hermanos, hay palabras con las que están vendiendo el evangelio hoy día que son muy llamativas. Venga el empoderamiento profético. Venga la descarga espiritual. Taller de sanidad y de liberación. Cuando estamos en Cristo, cualquier predicación se convierte en edificación para el creyente que es sal verdadera. Y Pablo termina diciendo, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Permítame, voy a decir una última cosa en este punto antes de irnos al último punto. Si hay un objetivo que usted y yo deberíamos tener todos los días de nuestra vida, es el siguiente. Quiero parecerme a Jesús. Quiero parecerme a Jesús. Eso es lo que dice este texto.
Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cuando usted y yo guardamos, preservamos, protegemos el mensaje del Evangelio, estamos siendo sal con este mensaje para que la siguiente generación reciba la verdad pura del Evangelio. En Juan capítulo 8, versículo 52, el Señor dijo, ahora estamos convencidos, le dicen al Señor, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. Y Jesús está diciendo, quien guarda la palabra, la preserva. Y quien preserva la palabra, preserva su vida. Y si alguno muere, me escuchará, porque yo mismo le resucitaré, porque yo soy la resurrección y la vida. En cuarto lugar, y este me gusta, la sal produce sed. Recuerda la historia que le conté de comete lo que está sabroso. Recuerda la expresión que hizo que yo disfrutara ese pescado salado y que me lo comiera con gusto. Hay una cosa que no le dije. ¿Qué sed me produjo ese pescado? Al punto que me sentía un poco deshidratado. Me lo comí con tremendo gozo, pero yo sentía todo esto seco. Tomaba gaseosa, no funcionaba. Pedí más guandolo con limón, no funcionó. Pero hubo algo que trató con mi sed, el agua. Cuando usted y yo somos sal, la gente que ve cómo actuamos nos va a empezar a preguntar, oye, ¿y por qué vives como vives? Y ellos van a empezar a necesitar que usted les dé el siguiente paso. Ya no es la sal de su testimonio. Como van a tener tanta sed, vea, usted encuentra a alguien a quien va a discipular y esa persona tiene ganas de lo que usted sabe. Hermano, lo llama a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 10 de la noche. Cuando va a su casa no se quiere ir. Esa persona quiere vivir con usted todo el tiempo, pero va a llegar un punto en que esa sed usted la tiene que interpretar. ¿Y cómo la tiene que interpretar? Tiene que darle agua. Y el agua es la palabra de Dios. Esa sed hará que ellos todo el tiempo te pregunten, ¿oíste? ¿Y cómo hiciste para educar también a tus hijos? O, ¿oíste? ¿Y por qué estás tan tranquilo en medio de esta crisis? Oye, ¿siempre te llevas tan bien con tu esposa? ¿Oíste? ¿Cómo haces para no permitir que alguien grosero te descomponga? Oye, ¿y por qué no tomas alcohol? Esa sed hará que ellos quieran tomar el agua viva que da el Señor Jesús. Y aún en esas preguntas que la gente hace, tú deberás ser sal para responderles, porque si verdaderamente eres sal, entonces no te alabarás, no te vanagloriarás, no te exaltarás a ti mismo, sino que por el contrario ahora les vas a dar el siguiente elemento, agua que es la palabra. En esa virtud de la palabra que es agua, la Biblia nos cuenta la historia de una mujer que estaba sedienta de agua física. El Señor Jesús la llevó a que tuviera sed espiritual cuando le saló una conversación que comenzó precisamente cuando Jesús le pidió agua. La mujer sacó a relucir su religiosidad y el Señor le dice, ¿sabes, mujer? Aunque no me des de esta agua, tú necesitas el agua que yo te puedo dar y que hará que se te quite la sed permanentemente. Jesús le dijo a esta mujer en Juan capítulo 4, versículo 13, mujer, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Así que no está hablando de esta agua física. Y luego Jesús le dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, le dice la mujer,
y miraba para todas partes. Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Vengo a esta hora al mediodía porque allá en el pueblo todos saben que he tenido una vida inmoral y no quiero que me señalen más, así que vengo a la hora que nadie viene para que nadie me hable. ¿Podrías darme de esa agua? Y el Señor le va a responder con sal. Bien, ve y llama a tu esposo y vuelve acá. A mi esposo. Oh, Señor, pero mi esposo, dices tú. Tú me das aguas y yo traigo a mi esposo, Señor, pero Señor, no tengo esposo, respondió la mujer. Y el Señor, que es generoso y que todo lo sabe y que no necesita meterle la uña a la herida a la gente, sino que simplemente la sala, le contestó: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5. Y el 6º hombre que está en tu vida hoy día no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Y saben qué pasó en ese instante? La mujer fue saciada porque le dijo: Señor, me doy cuenta que eres profeta. Cuando la gente manifiesta su sed, una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer es confrontar el pecado de ellos para llevarlos a la fuente de agua viva. No le diga a la gente que viviendo en adulterio todo está bien. No le diga a la gente que robando todo está bien. No le diga a la gente que lo que está haciendo mal está bien. Usted y yo tenemos que poner en práctica algunas cosas que traje en una lista esta mañana. La primera es: asuma su identidad. Usted es sal. Algunas veces veo a cristianos muy tristes porque no, es que me despreciaron. Recuerde, usted no es una gomita de azúcar. Usted no es una chocolatina dulce para que todo el mundo la quiera tener. Usted es sal. Como usted es sal, compórtese como sal. ¿Qué hace la sal? Para ser sal tiene que estar en unidad. Para ser sal tiene que dar sabor. Para ser sal tiene que preservar. Para ser sal tiene que producir sed en otros. ¿Cómo se puede usted comportar como sal? Sea santo. Sea prudente. Pero esas dos cosas no impiden que usted sea la tercera que le voy a decir. Sea alegre. Basta ya del tiempo en el que la gente relaciona a cristiano verdadero con persona amargada o tóxica. Sea alegre. Y además, guarde la palabra de Dios. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.